Pastor John Bundick. Él es nuestro pastor de Vida comunitaria o Community Life Pastor de la iglesia CCCH. Él estará compartiendo con nosotros en esta mañana la predicación de su palabra, de la palabra del Señor. John tiene desde mayo que empezó con nosotros aquí en CCCH, y previamente a eso él era pastor de jóvenes de la iglesia New Hope, que se encuentra aquí a la salida de Columbus. Él tiene un niño más o menos de 2 años, 2, 3 años, de la misma, se parece a Lucas con una y ha sido un gozo para nosotros conocer a John. También él, junto con el pastor Luke, tienen The Gathering, que es una reunión todos los jueves para instruir a jóvenes adultos que están desde los 18 años hasta 30 años, que están en universidad o que han salido de high school. Y John ha sido un instrumento en la mano del Señor a través de ese grupo y a través de su vida pastoral. Y en su mensaje. Well, thank you so much for having us. Hey. Well, good morning, and thanks for having me. Buenos días y gracias por tenerme. This is my first time using a translator. Esta es mi primera vez usando un traductor. It's a good thing. He's handsome. Es una buena cosa tener un traductor. So this morning, I'd like to just hop straight into our passage. Esta mañana me gustaría brincar directamente a nuestro pasaje, I'll be from Luke chapter 12, el cual será de Lucas capítulo 12. and it's a story of Jesus interacting with a brother who's in conflict with his own brother. Y es una historia de Jesucristo interactuando con un hermano que estaba en una disputa con su otro hermano. Again, we'll be in Luke chapter 12, starting in verse 13. De nuevo será en Lucas capítulo 12, empezando desde el versículo 13. Dice la palabra del Señor así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. So I'm borrowing some of my thoughts from a pretty famous missiologist by the name of Frost. Así que estoy tomando algunas de mis premisas de un mesiánico bien conocido llamado Frost. But what I think comes out of the story is applicable to us here at CCC. Pero pienso que lo que sale de la historia es aplicable para nosotros aquí en CCC. So what we have here is Jesus is teaching in community, and a young man walks up and says, I need you to settle a dispute. Así que lo que tenemos es a Jesucristo que está enseñando en la comunidad y se le acercan unos jóvenes para resolver una disputa. But Jesus points out that he's not the one to handle this dispute, even though he's a rabbi. Pero Jesús rápidamente les dice que Él no es la persona indicada para resolver esta disputa, aún siendo un rabino. So if not with a rabbi, who is supposed to settle dispute about inheritance? Así que si no es un rabino, ¿quién es el que tiene que resolver disputas acerca de este tipo? Well, in the ancient Near East, you would have elders at the city gates. En el antiguo Medio Oriente habían ancianos en las puertas de los pueblos. And these elders would be older men
business to their sons. Y estos ancianos eran personas ancianas que ya le habían delegado sus negocios a sus hijos mayores. So they had more time to think through the big issues that affected the community. Así que como no tenían responsabilidades laborales, tenían más tiempo para pensar y meditar acerca de este tipo de cosas y de disputas. And so in this dispute about my father has died and there's an inheritance, this brother should have gone with the dispute to the elders. Así que en esta disputa de Lucas 12 acerca de un padre, se había muerto, había dejado una herencia, este joven debió de haber ido a esos ancianos que se encontraban en la puerta de la ciudad. And what would have happened is that the elders would have talked back and forth, maybe taking the whole day discussing not just the amount, because the amount is determined by the Old Testament, but also who should get what. Y lo que acontecería sería que muy probablemente los ancianos y estos jóvenes durarían muy probablemente el día entero hablando y considerando todas las cosas que aún el Antiguo Testamento marcaba qué cantidad le tocaba a cada quien. Because there's an understanding that these elders had wisdom because they've been in the community so long. Porque había un entendimiento que estos ancianos tenían una sabiduría y un conocimiento al haber estado por tanto tiempo en la comunidad. And even though they weren't rabbis, these men would have been steeped in the Word of God. Y aunque eran rabinos, estas personas eran entendidos en la palabra de Dios al estudiar. And so the outcome that they would come up with would be the one that would reflect what God wanted to happen in this situation, specifically in this case with the inheritance. Así que muy probablemente el resultado del consejo que ellos le darían sería un consejo que se alinearía con la palabra de Dios al ellos estar empapado de ella. The other thing is that they live there. They are rooted there. They aren't itinerant. They don't travel. La otra cosa importante es que ellos vivían allí. Ellos estaban ahí, conocían la comunidad y no era sencillamente una persona que viajaba alrededor dando consejos y resolviendo problemas. Jesus, like a number of rabbis, was a traveling rabbi. He would go from synagogue to synagogue, from town to town, basically. Jesús, a diferencia, era un rabino en cierta forma que viajaba a través de la región, donde iba ciudad por ciudad enseñando acerca de la palabra de Dios. And so he doesn't know the whole family history or the whole family story as a traveling rabbi. Así que como un rabino viajante, Jesús no conocía toda la historia de esa familia y de lo que ellos representaban en la comunidad. Which is why he says, but who appointed me a judge or arbitrator over you? Y es por esto que en el versículo 14 Jesús le responde, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? So then Jesus, when Jesus sees this, he then corrects the man and then starts into a parable. Cuando Jesús ve esto, que vienen de él y no de los ancianos, automáticamente corrige a los jóvenes y le dice una parábola. And so it's this story of barns and excess. Y es la parábola acerca de graneros y excesos en los graneros. What this man effectively says is, my crops have done really well. Y lo que este hombre está diciendo en la parábola es que mis graneros han hecho muy bien. I have much more than I could need. Tengo mucho más de lo que necesito. So what should I do with my crops? Entonces, ¿qué debo hacer yo con mi cosecha? Now, the people who have first heard Jesus tell this story immediately know the problem. Entonces, las personas que inmediatamente hubiesen escuchado a Jesús sabían lo que acontecería o el problema en la historia. And the problem is, he is trying to figure this out by himself. Y el problema en la historia es que este hombre, que tiene mucha abundancia, está tratando de resolver su problema por él mismo. And so, instead of going to the elders, he is trying to decide what he should do with his excess. Entonces, en vez de ir a los ancianos y buscar consejo, él está decidiendo qué hacer con su cosecha. And this is where a missiologist Frost points this out, that the elders would have asked him probably some questions. Y aquí es donde Frost
da algunos pensamientos que estos, en ese momento, los ancianos le harían ciertas preguntas a estos jóvenes. Famine is really common. Have you thought about feeding your neighbors? Las hambrunas eran muy comunes en esos tiempos. ¿Has pensado tú en alimentar a aquellos que están en necesidad? Which is a great question. If you've been blessed with excess and your neighbor is starving, have you fed them? La cual es una excelente pregunta si tú has sido bendecido con abundante cosecha y tus vecinos están pasando hambre. Have you given your tithe to the priests, and have you given your tithe to God with your excess meat? Y le pregunta, ¿has dado tú tus diezmos y tus ofrendas al sacerdote por la bendición que el Señor te ha dado también? And maybe if he'd said yes to both of those, that I have fed the poor and I have given my tithe, Y a lo mejor si la respuesta hubiese sido afirmativa a ambas preguntas, they might point him to Leviticus 7 and say, have you given a thanksgiving offering? ellos lo hubiesen apuntado a Levítico 7, donde le preguntan, ¿has dado tú una ofrenda de gratitud entonces? Which is an offering that is given, it's not commanded, but it's given of free will. La cual es una ofrenda que no es mandatoria, sino es una ofrenda que se hace de corazón, sale de la persona y no mandada. God has done a great thing in my life, and I want to say thank you for it. Have you said thank you yet? Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida y yo estoy agradecido, y esta forma de acción de gracias es dar de lo que tengo. ¿Has hecho tú eso? And then maybe after all of that, if he had said, yes, I have fed my neighbor, yes, I have tithed, and yes, I have given a thanksgiving offering. Y luego a lo mejor de todas esas preguntas, si las respuestas hubiesen sido afirmativas a toda ella, sí he alimentado al hambriento, sí he dado ofrendas de gracia y sí he hecho lo que Levítico me pedía. Then yes, maybe now you build larger barns. Entonces, sí, ahora si todo eso ha acontecido, lo ideal es que sí, haga graneros más grandes. This would have been a moment for this. This would have been in this story, in this parable, a moment for this guy to grow both in community and also in his faith. En la historia, esto hubiese sido un punto esencial para que este hombre que había sido bendecido creciera en gracia y en comunidad al haber hecho todas esas cosas. But instead of growing and going to older and wiser men in the community, Pero en vez de crecer y al ir a buscar sabiduría de los ancianos del pueblo, he decides, I'm going to make the decision by myself. él decide que él va a hacer la decisión por él mismo, sin ningún consejo. Now this parable is about power and wealth in the life of the disciple of Jesus. Esta parábola es acerca de poder, Power and wealth. de poder y riquezas en la vida de los discípulos de Jesús. But I think it also says something about community. Pero creo que también marca o habla algo en lo que se refiere a la comunidad, vida en comunidad. So there are three big things I glean from this passage about community. Así que hay tres cosas que yo puedo tomar de este pasaje en particular. I think as we see this man with all of this excess, concerned only for himself, Así que al ver este hombre con todos estos excesos y que él solamente se preocupa por sí mismo, and he doesn't seem to give a thought to the people around him, y que ni siquiera piensa en las personas que están a su alrededor, I think the first thing that we learn is we need to be aware of the needs of others in our church, especially in regards to physical needs. entonces el pensamiento que viene es que nosotros debemos estar apercibidos de las necesidades de nuestra iglesia, particularmente de aquellas que son físicas. Again, in this story, and in the first century when Jesus walked, famine was incredibly common. De nuevo, en la historia y en el tiempo donde Jesús vivió, las hambrunas eran bien común en esa época. This man in the parable would have seen every day
examples of people who didn't have enough to eat. Este hombre en la parábola cada día probablemente veía personas hambrientas a su alrededor que no tenían nada que comer. Perhaps even his own workers didn't have enough to eat. Incluso a lo mejor sus propios obreros no tenían lo suficiente para comer. And what's offensive in this story is that he doesn't consider all the hurting and suffering people that he would have seen. Y lo que es ofensivo en esta historia es que a él ni siquiera le importa todo el hambre y lo que está aconteciendo a su alrededor. He was given excess and he held on to it. A él se le dio abundantemente y él lo mantuvo retenido en sus manos. We see him ignore the hurting and the suffering and those who are hungry. Cuando lo vemos ignorar el dolor y aquellos que están en necesidad, We see the man of the parable ignoring the people that Jesus spent so much time with. vemos el hombre de la parábola ignorando a aquellas personas que Jesús pasó tanto tiempo con ellas. So as a church, part of how we show our devotion to Jesus and his mission Así que como iglesia, una de las formas como nosotros mostramos nuestra devoción a Cristo y a la iglesia is how we intervene with one another and help each other out. es como nosotros intervenimos en la vida los unos de los otros y cómo nos ayudamos. If we look at Acts 2:45, we have the disciples, the new believers, selling property or possessions. Si vemos en Hechos 2:45, vemos a los discípulos, Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que veíamos cada uno vendiendo cosas para suplir las necesidades de sus hermanos. As disciples and followers of Jesus, we find ways to take care of each other. Como discípulos y seguidores de Jesucristo, encontramos maneras de cómo ayudar a las demás personas. This is not to say that we're not to work if we're able. Esto no estamos diciendo que tú no tienes que trabajar, si tú puedes. The New Testament clearly says that if you can work, you should work. El Nuevo Testamento claramente dice que si tú puedes trabajar, tú debes trabajar. But what we do is when we see someone hurting, and we have excess, and we have blessing, we step in as the hands and feet of Jesus. Pero lo que hacemos es que cuando nosotros vemos una persona en necesidad y nosotros tenemos excesos, nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos la oportunidad de ser las manos y los pies de Jesucristo a llevar y cumplir esas necesidades. I used to be a pastor in a town called Hartford City in northern Indiana. Yo solía ser un pastor en una ciudad en el en el norte de Indiana. And we had a family, a mom and 3 kids. Y teníamos una familia, una mamá con sus 3 niños. And the mom had come to Jesus about a year before the story takes place. Y la mamá se había convertido al Evangelio, a Cristo, un año antes de que esta historia aconteciera. Her oldest daughter was friends with another girl in my youth group. Su hija mayor era amiga de una joven en mi grupo de jóvenes. And because of this, the families got to know each other. Y a través de esto, las familias se conocieron, las 2 familias. So this mom was in poverty with these 3 children. Así que esta madre estaba en una condición de pobreza con estas 3 niñas. They had a car that didn't run, Tenían un carro que no funcionaba, a house that was falling apart, una casa que se estaba cayendo a pedazos and it wasn't safe to be in. y que ni siquiera era seguro estar adentro de este hogar. A woman who was trying to do the right thing Una mujer que estaba tratando de hacer lo correcto because she loves Jesus. porque ama a Jesús. And then we have this other family that's incredibly wealthy. Y luego tenemos a esta otra familia que es increíblemente rica. And what happens is that the wealthier family, Y lo que pasó es que la familia rica, who also are disciples of Jesus, que también son discípulos de Cristo, invite the mom over for dinner one night.
invitaron a la mamá a cenar una noche. And they say to her, we want to give you a job. Y le dijeron a ella, queremos ofrecerte un trabajo. And this was a job that paid better than what she was doing at the time. Y este es un trabajo que va a pagar mejor que lo que tú estás haciendo actualmente. The father of this family El papá de esta familia sat down with the mom and began setting a budget. se sentó con la mamá y le empezó a explicar cómo planificarse con un presupuesto. Because she had never done that before. Porque ella nunca había hecho un presupuesto en su vida. And then they informed her that they were going to fix her house. Y luego le informaron que ellos iban a arreglar la casa de ella. And they also had bought her a car. Y también le compraron un carro. And I only found out about this story from my senior pastor at the time. Y yo solamente me enteré de esta historia a través del senior pastor de esa iglesia en ese tiempo. Because this all happened behind the scenes. Porque todo esto ocurrió detrás de cámara. What came out of that was that a disciple of Jesus saw another believer in need. Lo que ocurrió ahí fue que un discípulo de Cristo vio a otro en necesidad And they gave and stepped in. y dieron e intervinieron en esa situación. As disciples, we find ways to come alongside each other. Como discípulos nosotros encontramos maneras para venir y ponernos al lado de la necesidad de otras personas. And it's not always with money, but often with time. Y no es solamente con dinero, muchas veces es también con tiempo. Especially if we don't have family nearby and we have a sick child. Especialmente si no tenemos familia cerca y tenemos un niño enfermo. Or we just need someone to be the family for us. O si necesitamos a alguien que sea la familia para nosotros. We need to be aware of the needs of each other and meet those. Tenemos que estar apercibidos de las necesidades de los unos y los otros y llenar esas necesidades. Now the second thing that I think we get from this passage, La segunda cosa que creo que vemos de este pasaje, especially when we think about community, especialmente cuando pensamos acerca de comunidad, we need to seek wisdom about what we do from our community of believers. debemos buscar sabiduría acerca de qué hacer en nuestra comunidad de creyentes, Especially those who have more wisdom than us. especialmente aquellos que tienen más sabiduría que nosotros. Again, absent in this parable that Jesus is telling is the farmer approaching the elders at the gate. Nuevamente, lo que se ausenta en la historia que Cristo estaba contando es que este agricultor se acercara a los hombres sabios de la puerta del pueblo. He never asked, what should I do with my excess? Él nunca pregunta, ¿qué debo hacer yo con mis excesos? When we live in community, we look to those who have been believers longer. Cuando nosotros vivimos en comunidad de creyentes, nosotros miramos a esos creyentes, a esos discípulos de Cristo, que no han sido por mucho tiempo. Not just when we look at our finances, No solamente cuando miramos a nuestras finanzas, but when we start thinking about or struggling with our marriages, sino cuando estamos luchando con luchas en nuestros matrimonios, our interaction, when we have conflict with other believers, cuando tenemos conflictos con otros hermanos, or we have a hard decision to make. o cuando tenemos una decisión difícil que tomar. There is a beauty in having older believers available. Hay una belleza en tener hermanos sabios disponibles. In my own story as a Christian, En mi propia historia como cristiano, it has been a lot of white-haired people who have made me the Christian man that I am. ha sido una abundancia de personas con muchas canas que me han hecho el cristiano que soy hoy en día. One of the men who has had one of the biggest impacts on me Uno de los hombres que ha tenido un mayor impacto en mi vida is in his mid-70s. está en sus 70s actualmente. When I was in high school, he was in his 60s. Cuando yo estaba en secundaria, él estaba en sus 60s, But he would sit me down and read scripture with me. pero él y yo nos sentábamos y él leía la palabra del Señor
a mí. Me leía la palabra. He would help me make the decisions I was making about college and about work and about friends. Él me guiaba acerca de las decisiones que yo haría en cuanto al trabajo, a la universidad, a mis compañeros. And he has played an immense role in my life. Y él ha jugado un rol inmenso en mi vida. I think when my wife and I were going to get married, Pienso cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, we had a couple who are about 20 years older than us. teníamos una pareja que es alrededor de 20 años más mayores o adultos que nosotros. And for months, we would go on double dates together. Y por meses nosotros salíamos juntos, las dos parejas, And they would tell us all the things that we needed to know before we got married. y ellos nos dirían todas las cosas que necesitábamos saber antes de nosotros casarnos. Especially as people who were disciples of Jesus. Especialmente personas que son discípulos de Jesús para casarse. We trusted that if they said that we shouldn't get married, Nosotros confiábamos que si ellos decían que nosotros no nos deberíamos casar, that we would need to reconsider. que nosotros deberíamos entonces reconsiderar, Because they were older believers porque ellos eran creyentes sabios y maduros, who we trusted and loved. los cuales nosotros amábamos y confiábamos. So as we look at the story of this farmer, Así que al ver esta historia de este granjero, we want to do the opposite of what he did. queremos hacer lo opuesto de lo que él hizo. We want to seek out our elder believers Queremos ir a buscar a nuestros ancianos and ask them for wisdom in how we live out our lives. y preguntarles dirección y sabiduría de cómo nosotros vivimos nuestras vidas, Which puts a burden on you who are older believers. el cual pone un peso sobre aquellos que son ancianos y tienen sabiduría. We younger believers count on you to guide us. Nosotros los nuevos creyentes contamos con ustedes para guiarnos. We need you to give us your wisdom. Necesitamos de ustedes que nos den la sabiduría. We need you to encourage us. Necesitamos que ustedes nos alienten. And for those of us who are in our 20s and 30s, Y para aquellos de nosotros que estamos en los 20 y los 30, and 40s and 50s, ya unos 40 y 50, it is our role to help raise all the children. es nuestro rol ayudar a criar todos los niños, For our wisdom to be available for the high school and junior high students. para que nuestra sabiduría esté disponible para aquellos que están en secundaria y en medio, And for the shorter ones. y para los más pequeñitos, Because we as a community need everyone else's wisdom. porque nosotros como comunidad necesitamos la sabiduría de todos, Because ideally our wisdom is coming from Scripture. porque idealmente nuestra sabiduría, el origen de ella, es las Escrituras. So, the third thing that we get from this passage, I think, about community, Así que la tercera cosa que nosotros podemos extraer de este pasaje de las Escrituras is that when we're far from our church and small groups, es que cuando nosotros estamos distantes o lejos de nuestras iglesias, de nuestra iglesia y los pueblos, we miss how we can join God in His mission. nos perdemos de cómo podemos unirnos a Dios y a su misión a través de la iglesia. The hope of the world is in the local church. La esperanza del mundo está en la iglesia local. We're the only organization around the world Somos la única organización alrededor del mundo that is specifically sent to rescue unbelievers with Jesus. que envía para rescatar a personas que no son salvas. We're the only ones that the world will hear about Jesus from. Somos la única institución a través de la cual el mundo escuchará de Jesús. We're the only ones who welcome in people who need to know who Jesus is. Somos los únicos que aceptamos aceptamos a aquellas personas que necesitan escuchar de Jesús. And sometimes this comes through physical needs. Y muchas veces esto viene a través de necesidades físicas. The farmer in Jesus' parable had an opportunity to join God in His mission in feeding the hungry.
El granjero en la parábola tuvo la oportunidad de unirse a la misión de Dios, de ayudar a aquellos que estaban en hambruna. to bring glory to the name of God through his sacrifice. El traer gloria al nombre de Dios a través de su sacrificio. But because he was selfish and made the decision himself, Pero como él fue egoísta y hizo la decisión él mismo, he missed out on working alongside God in the world. él se perdió la oportunidad de trabajar junto con Dios en su misión aquí en la tierra. When we as believers gather together, Cuando nosotros como cristianos, como discípulos, nos reunimos, nos congregamos, we are working with God around the world estamos trabajando con Dios alrededor del mundo. as he is healing the sick, Como Él está sanando al enfermo, as he's welcoming in the stranger, así como Él está aceptando al extranjero y al extraño, as he's feeding the hungry. a través de cómo Él está alimentando al hambriento And bringing spiritual healing to people who need it. y trayendo sanidad espiritual a aquellos que lo necesitan. But this happens most powerfully Pero esto acontece más poderosamente when we are in community with one another. cuando nosotros estamos en comunidad los unos con los otros. That's where we can say we know someone with a need, Es en ese momento cuando nosotros podemos decir, yo conozco a alguien con una necesidad or someone who needs prayer. o a alguien que necesita oración. And we as a community Y nosotros como comunidad can move towards that need. podemos movilizarnos hacia esa necesidad. We get to work with God. Podemos trabajar con Dios. Our Father is on mission, Nuestro Padre está en misión and you are invited to be part of it. y ustedes y nosotros estamos invitados a ser parte de ella. So, knowing these three things, Entonces, sabiendo esas tres cosas, that we need to be aware of the needs of others in our church, que necesitamos estar apercibidos de las necesidades de otros en nuestra iglesia, we need to seek wisdom about what we do from our community of believers, que necesitamos buscar sabiduría acerca de lo que hacemos en nuestra vida de comunidad como creyentes, and that when we're far from our church, we miss how God is on mission, y de que cuando estamos lejos de nuestra iglesia nos perdemos de estas oportunidades en el reino de Dios. what do I do now? ¿Qué hago entonces? First, I would say find a group of disciples to do life with. Lo primero es, encuentra o busca un grupo de discípulos para hacer vida junto con ellos. Community Church of Columbus is a church of small groups. Nuestra iglesia es una iglesia en general de small groups. We encourage every person who's a member or attending here to be part of a small group. Nosotros exhortamos a todas las personas, ya sean miembros o visitantes, a que formen parte de un small group. That may be 3 or 4 families, Esto puede ser a través de familias or I have heard that some small groups get very large. o puede ser que hay grupos pequeños que se convierten en bien grandes. But we encourage you to be in small groups, Pero le alentamos a cada uno de ustedes a estar en grupos pequeños, reading the Word together, leyendo la palabra juntos, praying together, orando juntos and helping each other out. y ayudándose los unos a los otros. It's in these small groups that we grow deeper in the Word and deeper in our faith in Jesus. Es en estos grupos pequeños que nosotros crecemos más profundamente y también profundamente en el conocimiento de Dios y en relación con nuestros hermanos. The second thing I'd say that we do, La segunda cosa que yo diría que hacemos aquí, find someone to disciple you. encuentra a alguien que te pueda discipular. Find someone who is older than you in the faith. Encuentra a alguien que sea más viejo que tú en la fe. Maybe someone who's even older than you in age. A lo mejor alguien que sea un poco más adulto que tú en edad. Someone whose life you want yours to look like. Alguien la cual su vida tú quieres que se parezca a la tuya. Al revés, que la vida tuya se parezca a la de él. You like how they live out their Jesus faith. Que a ti te impacta cómo ellos viven su vida en Cristo. And ask them to disciple you, to read scripture with you. Y pregúntale
que si te pueden discipular, que si pueden leer la palabra de Dios contigo. To my older brothers and sisters, A nuestros hermanos adultos en el Evangelio. this is your opportunity to help shape the younger believers. Esta es vuestra oportunidad de ayudar a moldear a aquellos nuevos creyentes en el conocimiento de Dios. For us to learn from your wisdom in your years. Para nosotros aprender de vuestra sabiduría en el tiempo y en la gracia de Dios. So that we are more effective at sharing our faith. Para que nosotros podamos ser más eficaces compartiendo nuestra fe And moving the kingdom of God forward. y movilizando el reino de Dios hacia adelante. And I think the final thing Y para finalizar, is that if we find our identity in anything but Jesus, es que si nosotros encontramos nuestra identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús, it will fall short. nos dejará cortos. Everyone here is invited to be a disciple of Jesus. Cada persona aquí está invitado a ser un discípulo de Jesús. If you have never said yes to this Jesus, Si tú nunca has dicho sí a este Jesús, if you've never made the decision to become a Christian, si tú nunca has dado el paso para ser cristiano, we would love to talk to you after service. nosotros estamos totalmente deleitosos de hablar contigo acerca de Jesús luego del servicio. Well, talk to Pablo because he speaks Spanish. Hable conmigo, con Fran. You are invited to be forgiven and rescued and put on mission for God. Pero tú estás invitado a ser perdonado, a ser transformado y a unirte a la misión de Dios. Let's pray. Oramos. Holy Father, Padre Santo, we thank you so much for your grace. te damos tanta gracia por tu gracia. We thank you so much that you have given us a community of believers to live in. Te damos gracias por la comunidad de creyentes en la que tú nos has puesto a participar. Believers who remind us of when we're being selfish Creyentes que nos recuerdan cuando somos egoístas or we're missing what you're doing in the world. o que nos estamos perdiendo lo que tú haces en el mundo. Father, we pray that in this group, Padre, te pedimos que en este grupo, that your Holy Spirit would be present. que tu Santo Espíritu sea presente. As we're discipling one another, Así como estamos discipulándonos los unos a los otros, as we are joining together in small groups, como participamos juntos de grupos pequeños and as we come together on Sunday mornings to worship your name. y como nos congregamos domingo tras domingo a exaltar tu nombre, Help us to be more like your Son, Jesus. ayúdanos a ser más como Jesús. And Father, we also pray Y también, Señor, te pedimos, for anyone here por cualquiera persona aquí who is thinking about making a decision to follow you for the first time. la cual esté pensando hacer una decisión de seguirte y honrarte. We pray that your Holy Spirit would wrestle with their heart Te pedimos que tu Santo Espíritu batalle con sus corazones and that you would speak truth to them. y que Él hable verdad a Él. We pray this all in the name of our Rabbi Jesus. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo.